Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a un programa más de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y les recuerdo, como casi siempre lo hago, que la expresión latina Sapere Aude significa ten la audacia de saber, atrévete a saber, o bien atrévete a pensar o atrévete a conocer. Por lo tanto es un desafío, pero es un desafío muy hermoso que haremos bien en asumir. Y el escritor del que vamos a hablar hoy es Félix María de Samaniego. Sí, el famoso Félix María de Samaniego. Era un notable fabulista, ¿verdad? Un poeta y fabulista. Se le conoce por sus fábulas que se cuentan entre las más hermosas jamás escritas. El nombre completo de este escritor era Félix María Serafín Sánchez de Samaniego y Zavala. Cielo santo. Repitamos. Félix María Serafín Sánchez de Samaniego y Zavala. Ahí tienen ideas para ponerle nombre a hijos, nietitos, sobrinos, a quienes ustedes quieran. Tal vez hasta un perrito, qué sé yo. Samaniego, ¿por qué no? Estoy faltándole respeto al gran escritor, pero no importa. Un poquillo de humor no cae mal. Bueno, don Félix María de Samaniego nació en La Guardia, en Álava, el 12 de octubre de 1745. Y murió también en La Guardia el 11 de agosto de 1801. Vivió 55 años, lo cual para la época era más o menos bien. No fue una persona longeva, pero ciertamente no se podía decir en esa época que hubiese muerto de manera prematura. Muy bien, él era de ascendiente noble, ¿verdad? Era de origen noble, de sangre azul, vinculado con la realeza, y eso lo percibimos en el Félix María de Samaniego. Esa partícula D denota nobleza. Lo tenemos en el caso de los franceses, ¿verdad? Alfred de Musset, Alfred de Vigny, Alphonse de Lamartine. Ese de significa nobleza. Es el caso del Fan o del von, ¿verdad? En alemán, Ludwig van Beethoven, Carl Maria von Weber. Es el caso del der, por ejemplo, con los holandeses, René van der Kerkhoff, René van der Kerkhoff. Esa partícula der, como el de los españoles, como el de los franceses, del von y van de los alemanes, denota una cuna aristocrática. Alguien nacido porfirogénito, una palabra muy, muy complicada. ¿No les da curiosidad? Porfirogénito. Porfirogénito significa nacido en la púrpura, es decir, nacido entre terciopelos rojos, nacido en la realeza, en cuna privilegiada. Muy bien. Don Félix María de Samaniego usó diversos seudónimos durante su carrera. Uno de ellos era Cosme Damián, y no está nada mal, ¿eh? Es bonito, es sonoro, Cosme Damián. Otro era Damián de Cosme, al revés. Y finalmente Félix María de Samaniego, que es un seudónimo en la medida en que acorta el nombre, que repito, era Félix María Serafín Sánchez de Samaniego y Zavala. Bueno, Félix de Samaniego, Félix María de Samaniego. Muy bien, sí, fue hijo de padres nobles, ¿verdad? Félix Ignacio Sánchez de Samaniego y Munive, y por otra parte, Juana María Teresa Zavala y Arteaga. Sus padres tenían solventes recursos para que Félix tuviera una educación privilegiada y para poder dedicarse al estudio, ¿verdad? Se conoce poco sobre la infancia de Samaniego y sobre su juventud. El principal biógrafo es Eustaquio Fernández de Navarrete, y él afirma que estudió en un colegio en Francia. Eso es muy importante. Eso significa que Samaniego estuvo en contacto directo con ese momento histórico importantísimo que es la segunda mitad del siglo XVIII, y es ahí donde se inscribe el periplo vital de Samaniego, puesto que nació en el 1745 y murió en 1801. Su vida coincide exactamente con la segunda mitad del siglo XVIII. Era contemporáneo, por lo tanto, de Franz Joseph Haydn, de Wolfgang Amadeus Mozart, de Ludwig van Beethoven, ni más ni menos. La llamada primera escuela clásica vienesa. Pero también era contemporáneo del gran filósofo alemán Emmanuel Kant, y era contemporáneo de los grandes pensadores franceses del movimiento conocido como el Iluminismo, o siglo de las luces, o enciclopedismo, lo que Kant llamaba Aufklärung, ¿verdad? Aufklärung, Aufklärung, el siglo de las luces.
Entre ellos, entre estos grandes pensadores franceses estaban, pues, por supuesto, figuras enormes como Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Condorcet, Turgot, el barón d'Holbach. Un poquito más atrás Montesquieu, pero también entra en el siglo de Montesquieu, uno de los fundadores de la sociología y de la politología también. Uno, porque hay otros, ¿verdad? Y entonces, Samaniego creció dentro de este ambiente antimonárquico, liberal, de la nueva pujante burguesía que pronto se haría con el poder después de la Revolución Francesa, que acaece en 1789. Pero todos esos movimientos políticos serían inconcebibles sin la efervescencia intelectual que crearon estos pensadores del enciclopedismo francés. ¿Por qué se llamaban enciclopedistas? Porque se embarcaron en la enorme quimera, en la bella quimera de crear una enciclopedia monumental con la totalidad de los saberes humanos. Algo que compilara y sintetizara la totalidad del saber humano en todas las áreas concebibles, ¿verdad? Repito sus nombres: Rousseau, Voltaire, Diderot, Condorcet, D'Alembert, Turgot, d'Holbach, Montesquieu. Entonces, claro, es ser contemporáneo de estos grandes señores y haber vivido en París en esa época, evidentemente tiene que haber marcado de manera honda a Félix María de Samaniego, ¿verdad? Como les decía, sí, vivió en Francia, según nos lo sugiere su biógrafo Eustaquio Fernández de Navarrete. Luego sabemos que cursó estudios en la Universidad de Valladolid y luego de su larga estadía en Francia se afincó en Vergara, donde vivía con un tío de él, un tío abuelo, que era ni más ni menos que el conde de Peñaflorida. Qué nombres más lindos estamos usando hoy, ¿verdad? Conde de Peñaflorida. No me molestaría ostentar ese título nobiliario. Sabemos que Félix María de Samaniego formó parte de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, que fue fundado por el ya mentado Peñaflorida, y ahí leyó sus primeras fábulas, que tuvieron un gran éxito. La primera colección de las fábulas fue publicada en Valencia en 1765. Bueno, de su entusiasmo con los enciclopedistas que ya mencionamos, nació su afición por la crítica mordaz, la crítica vitriólica contra la política, contra la religión, contra casi todas las instancias de autoridad imaginables, ¿verdad? Se burló de los privilegios, incluso de los que gozaba él mismo en tanto que miembro de la aristocracia. Llegó a rechazar, un cargo que le había ofrecido el conde de Floridablanca, otro nombre para la antología. Floridablanca era conde y su verdadero nombre era José Moñino y Redondo. Imagínense ustedes, José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca. Muy bien, sucedió que Félix María de Samaniego desdeñó las atenciones de este poderoso caballero. Luego, Samaniego escribió cuentos más subidos de tono, ¿verdad?, en el estilo de las fábulas eróticas de Jean de La Fontaine, el gran fabulista francés del que vamos a hablar en unos momentos. Y ya hicimos un programa sobre La Fontaine, podemos hacer otro en cualquier momento. La Fontaine escribió un corpus, ¿verdad?, un grupo de fábulas eróticas que inmediatamente fue puesto en el Index Prohibitorum de la Iglesia Católica, entre los libros prohibidos, ¿verdad?, por la censura de la Iglesia. Y bueno, también lo fueron los cuentos subidos de tono que nos legó Félix María de Samaniego. Por estos escritos y otros de índole anticlerical, Samaniego sufrió la persecución de la Inquisición. El Tribunal de Logroño trató de confinarlo en un convento en 1793 por haber considerado anticlerical y licenciosa una parte de su obra, claro, sus fábulas eróticas, y se salvó del castigo únicamente gracias a la intervención de sus influyentes amigos. Se desconoce, sin embargo, los detalles de su proceso inquisitorial. Según Julio Caro Baroja, que sí era pariente del gran Pío Baroja, según Julio Caro Baroja, Samaniego fue recluido por una temporada, entre comillas, en el convento del Desierto, en Sestao, por denuncias respecto a su irreverencia. Ese fue el cargo que se levantó, denuncias respecto a su irreverencia. De su estancia ahí, en el convento del Desierto, escribió una
entre comillas, saladísima sátira que se conoce solo por fragmentos en la que describe la vida que llevaban los padres carmelitas. La descripción del refectorio y la comida, presidido todo por una triste calavera. Así describe, esas son palabras de Julio Caro Baroja, ¿verdad? Así describe él lo que significó el internamiento durante tiempo no determinado de Samaniego en el convento del desierto en Sestao. Y de hecho, Samaniego nos ha legado esta descripción de lo que fueron sus amargos años en este convento y nos dice así, abro comillas, verá entrar con la mente fervorosa por su puerta anchurosa los gigantescos legos remangados, cabeza erguida, brazos levantados, presentando triunfantes tableros humeantes coronados de plata y tazones, con anguilas, lenguados y salmones. Verá también, así como el primero en la refriega, el capitán guerrero entra para dar a espíritu a su gente. Verá, digo, que el mismo presidente levanta al cielo sus modestas manos, pilla el mejor tazón y sus hermanos imitan como pueden su talante. Y al son de la lectura gangueante, que es el ronco clarín de esta batalla, todo el mundo contempla, come y calla. Bueno, ese es el muy satírico, muy mordaz poema que nos legó Samaniego describiendo lo que fueron sus años en el convento de El Desierto, en el Sertao. Y bueno, Samaniego era un hombre inarmónico, ¿verdad? Era un hombre díscolo. Son conocidos los violentos enfrentamientos literarios que tuvo con colegas como Vicente García de la Huerta y Fray Diego González, Fray, un eclesiástico, ¿verdad? Pero sin duda alguna la más célebre y destacada contienda fue la que durante años sostuvo con Tomás de Iriarte, que había sido durante largo tiempo su amigo y contra quien escribió un opúsculo satírico, crítico, que se llamaba Carta Apologética al señor Masón. Carta Apologética al señor Masón. Esto contra Tomás de Iriarte, ¿verdad? Y bueno, justamente el señor Masson había sido uno de los escritores del enciclopedismo francés, de los menos conocidos, pero tuvo lo suyo, ahí tuvo su importancia. Entonces, para perjudicar a Tomás de Iriarte, escribió una apología del enciclopedista francés Masson. No la he leído, no sé en qué consiste, pero su intención era malévola. Su intención era burlarse de Tomás de Iriarte. Y bien, Samaniego, que había publicado en 1781 su primera colección de fábulas, se irritó cuando Iriarte presentó otra colección de su propio numen, ¿verdad?, publicada al año siguiente. Samaniego publicó en 1781, en el 82, Tomás de Iriarte presentó otra colección de fábulas que tituló como La primera colección de fábulas enteramente originales. Esto no es cierto. No es cierto, pero evidentemente tiene que haber irritado a Samaniego, se comprende. Pues, ¿qué puedo decir? Zipizapes, chascarrillos, pleitos entre escritores, esto lo ha habido siempre, lo habrá siempre, es una vieja historia, vieja como el mundo, queridos amigos. Muy bien, hablemos un poquito de la obra de Samaniego. La influencia de su discusión francesa se advierte en la única obra por lo que lo conocemos, que son las fábulas en verso castellano para el uso del Real Seminario Vascongado. Y sí, fueron publicadas en 1781, como ya dije. Repito, fábulas en verso castellano para el uso del Real Seminario Vascongado. Son 157 fábulas distribuidas en 9 libros. Esto es muchísimo, muchísimo. En estas fábulas, Samaniego ridiculiza los defectos humanos, ¿verdad?, imitando a los grandes fabulistas que lo precedieron. Estaba Fedro, estaba Esopo, estaba La Fontaine, había otros también. Aunque las fábulas de Samaniego están escritas en verso, su carácter es prosaico, dado los asuntos que trata, ¿verdad?, y porque su finalidad es didáctica, es moralizante, es didáctica, pretende enseñar a través del verso, a través de la poesía. Y bueno, siguiendo el ejemplo de Fedro, Samaniego elimina de sus fábulas el tono ingenuo y entrañable de la que tuvieran las de Esopo, ¿verdad?, y las llena de críticas veladas pero implacables contra personajes relevantes, hábitos sociales y actitudes políticas de dudosa integridad, o mejor dicho, de integridad indudablemente cuestionable. Es decir, Samaniego usó sus fábulas de manera muy diferente a lo que lo hicieron Esopo, Fedro y el propio La Fontaine.
Usó sus fábulas como perdigones, como balas, como dardos para la crítica política y social, para desenmascarar y exponer los abusos del poder, la estulticia, la codicia y la decadencia de la época en que le tocó vivir, porque sí, la segunda mitad del siglo XVIII representa los 50 años de una clase aristocrática que se había hecho parasitaria, vividora, frívola, tonta, narcisista y todos los vicios que ustedes se puedan imaginar. Así que las fábulas de Samaniego son dardos para la crítica social. Entre las fábulas principales de Samaniego tenemos La Paloma, El Congreso de Ratones, La Cigarra y la Hormiga. Todas estas estuvieron ya tocadas por La Fontaine y Esopo. El Perro y el Cocodrilo y La Zorra y las Uvas, que todos conocemos la historia de la zorra y las uvas, ¿verdad? La zorra que no podía llegarle a las uvas, no podía, por fin desiste de alcanzar las uvas y se dice, ¿qué me importa? De por sí estaban verdes. Eso es a la profesión de fe de todo mediocre en este mundo, ¿verdad? Cuando no puede uno alcanzar la meta que se proponía, declara las uvas verdes. Es que nunca me dieron un Oscar de Hollywood. Pero ¿qué importa? La verdad es que esos Óscares son totalmente argolleros y están llenos de amiguismos y de cosas corruptas y podridas. Esos son las uvas, son verdes. Nunca toqué en Carnegie Hall como pianista, pero ¿qué importa? La verdad es que Carnegie Hall es un galerón enorme, han tocado algunos grandes músicos, pero también muchísimos mediocres músicos, de manera, nada me pierdo con no haber tocado en Carnegie Hall. Las uvas están verdes. No logré seducir a esta muchacha que me gustaba tanto. No, pero viéndola bien, tiene espinillas, acné, caries y no viste bien. Eso es, las uvas estaban verdes, ¿verdad? ¿Qué importa? ¿Qué importa no haberlas podido alcanzar? De por sí estaban verdes. La justificación de todo fracasado y de todo mediocre. Muy bien, como les decía, Samaniego escribió también una colección de poesía erótico, de tono humorístico y a veces muy procaz, que solo circuló de manera manuscrita entre amigos. Era literatura de circulación clandestina, por así decirlo. Estas fábulas de tono subido se publicaron por primera vez en 1921, hace 104 años, hace nada, en la colección Biblioteca Erótica, basándose en distintos manuscritos, ¿verdad? Que ninguno de ellos era del propio Samaniego. Se han hecho diversas recopilaciones de estas fábulas, la más completa de ellas titulada El Jardín de Venus, editada por Emilio Palacios Fernández en 1976. Claro, el Jardín de Venus, de Afrodita, ¿verdad? El jardín de los placeres, de la lubricidad, de la salicidad, de la voluptuosidad, del gozo sexual. Muy bien. Es muy importante entender, queridos amigos y amigas, que Samaniego recoge la tradición, como ya lo dije, de tres inmensos escritores, en tanto que fabulista. El primero, Esopo, sí, las fábulas de Esopo. Esopo vivió aproximadamente entre el año 600 a.C. hasta el año 564 a.C. Recuerden que estamos en la antigüedad, esto es la era precristiana, entonces la gente vivía al revés. Estoy vacilando. La gente vivía al revés. Si nació en el 600 y murió en el 564 es porque vivía al revés. Ahora vamos al derecho, ¿verdad? Uno nace en el 2020 y tal vez muere en el 2090. Vamos hacia adelante. En esa época vamos al revés. Sí, en el año 600 a.C. muere en el 564 a.C. Esopo solo vivió 36 años, fue ejecutado por algún tipo de crimen que no recuerdo en este momento. Él había nacido en Mesembria, que es lo que hoy sería Bulgaria. Ahí nació y murió en Delfos, en Grecia. Sí, Delfos, en efecto, la del oráculo de Delfos, ¿verdad? Famosa ciudad en Grecia. Esopo era esclavo, figúrense ustedes, era esclavo, lo que no le impidió habernos legado esos cientos de maravillosas fábulas que escribió. Platón nos cuenta que Sócrates, ni más ni menos que el divino Sócrates, sabía de memoria todas las fábulas de Esopo, no 6 o 12 o 20, no, todas se las sabía de memoria y las usaba a menudo en el contexto de sus diálogos para establecer tal o cual punto de tipo moral o ético o espiritual, ¿verdad? Pero
no solamente Esopo fue precursor de Samaniego con las fábulas, después vino el romano Cayo Julio Fedro. Cayo Julio Fedro había nacido en Macedonia, que por supuesto era parte del Imperio Romano. Ahí nació ni más ni menos que Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno, que hizo una expansión de conquista espectacular, llevó el imperio de la Grecia antigua hasta la India. Entonces, Cayo Julio Fedro nació en el año 14 antes de Cristo y murió en el 50 después de Cristo. Significa que vivió 64 años. Fue contemporáneo exacto de Jesucristo. Cayo Julio Fedro nace en 14 antes de Cristo y muere en el 50 después de Cristo. Y le tocó vivir en el tiempo de estos simpaticísimos emperadores romanos, Tiberio, Calígula y Claudio. Imagínense ustedes. Muy importante, amigos, no confundir a Cayo Julio Fedro, con el Fedro que era sofista, es decir, maestro de sabiduría. El Fedro que aparece en el diálogo epónimo de Platón, llamado el Fedro. Es un diálogo hermosísimo, uno de los más bellos de Platón, donde nos habla el fundador de la Academia de Atenas, el gran Platón, nos habla del amor, del sexo, de la contemplación erótica, nos habla de la belleza, sobre todo del destino de las almas. Quizás ese es el tema fundamental de este diálogo, de la ética, de la comunicación. Es un diálogo bellísimo, el Fedro de Platón. Un poco parecido al simposio, también llamado el banquete, ¿verdad? Y los personajes en el diálogo son Sócrates y Fedro. Muy bien, atención, entonces este Fedro, este personaje de este diálogo platónico, no tiene nada que ver con Cayo Julio Fedro. Cayo Julio Fedro vino al mundo 300 años después del Fedro platónico y socrático. Pero después de Esopo y de Fedro, y mucho más cerca de nosotros, Félix María de Samaniego se inspiró de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine nació en 1621 y murió en 1695, 73 años vivió, que es mucho para la época. Jean de La Fontaine es uno de los grandes plumas que produjo Francia. Está en el siglo de oro francés, es contemporáneo de los grandes dramaturgos Molière, imagínense ustedes, Racine, Corneille, o bien de los inmensos filósofos Descartes y Pascal. Extraordinario siglo, y también del ensayista y crítico Nicolas Boileau. Es un poquito menos importante, pero ahí tiene lo suyo también, ¿verdad? Entonces, Jean de La Fontaine fue uno de los grandes animadores de ese pródigo, de ese ubérrimo siglo XVII que fue el siglo barroco francés. Las fábulas de La Fontaine fueron publicadas en 1668. 1668. Es decir, más de 100 años antes de las de Félix María de Samaniego. También La Fontaine escribió fábulas eróticas que fueron puestas en el índice de los libros prohibidos. En 1703, después de su muerte, la iglesia los puso en el índice de los libros prohibidos, de los libros que había que quemar en la pira. Era así de simple, ¿verdad? Sí, eran fábulas eróticas. Francia tiene una larga y muy macerada tradición de literatura erótica, sin duda alguna. Entonces, Esopo, allá en el siglo VI antes de Cristo, Jean de La Fontaine, desde Esopo pasamos a Cayo Julio Fedro, contemporáneo de Jesucristo, y luego, 1621 años más tarde, Jean de La Fontaine, ¿verdad? Gran fabulista. De los tres que he mencionado, es por mucho el mejor escritor. Jean de La Fontaine está por encima de todos como fabulista. No hay una antología de la poesía francesa que se respete que no incluya muchas de las fábulas de La Fontaine, y no son meros cuentitos con moraleja escritos para entretener a los cortesanos de palacio. No. Son pequeños milagros del verso francés. Era un manipulador virtuoso de las sonoridades de la lengua francesa, la riquísima musicalidad inherente a la lengua francesa. Jean de La Fontaine es uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Muy bien, yo la fábula que quiero leerles de Félix María de Samaniego es justamente La cigarra y la hormiga. La cigarra y la hormiga. Pero como les decía, ya La Fontaine había tratado este tema, y también Esopo. Como ya les dije, hemos hecho programas de Esopo y de La Fontaine. Nos faltaría hacer uno de Fedro, quizás, y lo haremos, sin duda lo haremos.
Deo volente, si Dios lo permite. Entonces, claro, voy a leerles primero la versión de La cigarra y la hormiga en francés, tal como la escribió La Fontaine. Después vamos a leerla en español, únicamente a título de antecesor, de precursor de Samaniego. Este programa no es sobre La Fontaine, es sobre Samaniego. Esto nada más estamos echándonos atrás en la máquina del tiempo unos cuantos siglos, un par de siglos, para ver de dónde tomó su inspiración Samaniego. Entonces, la fábula de La Fontaine dice así: La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Hey, nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Ah, vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Esa es la lindísima fábula de La Fontaine. No es necesario saber francés para percibir la maestría con que La Fontaine orquesta todas las sonoridades de la lengua francesa. Muy bien, en español, que no va a sonar bien porque esto es una traducción, la fábula de la cigarra y de la hormiga de La Fontaine en español dice así: cantó la cigarra durante todo el verano, retozó y descansó, y se ufanó de su arte, y al llegar el invierno se encontró sin nada, ni una mosca, ni un gusano. Fue entonces a llorar su hambre a la hormiga vecina, pidiéndole que le prestara de su grano hasta la llegada de la próxima estación. Te pagaré la deuda con sus intereses, le dijo la hormiga. Te la pagaré antes de la cosecha, te doy mi palabra. Ah, la hormiga no es nada generosa y este es el menor de sus defectos. Y la hormiga le preguntó a la cigarra: ¿y qué hacías tú cuando el tiempo era cálido y bello? Pues cantaba noche y día, alegre, libremente, respondió la desesperada cigarra. Ah, ¿con qué cantabas? Ah, me encanta tu frescura. Pues entonces, ¿sabes qué? Ponte a bailar ahora, amiga mía. Y la moraleja es: no pases tu tiempo dedicado solo al placer. Trabaja y guarda de tu cosecha para las monedas, para los tiempos de escasez. Muy bien, sí, los tiempos de escasez, lo que los angloparlantes llamarían the rainy days, los días de lluvia, ¿verdad? Usar el verano economizando, ahorrando, para que cuando vengan the rainy days, los tiempos de carestía, las vacas flacas, tenga uno una reserva de activos, de capital, ¿verdad? Es abominable la reacción de la hormiga, la detesto a la hormiga, y me molesta que La Fontaine le haya dado tanta autoridad en esta fábula, porque La Fontaine era también cigarra, pertenecía a la especie de las cigarras, no era un burgués, un capitalista, un mercader, un viajante de negocios, no, era un poeta y uno de los más grandes que han sido. La Fontaine era cigarra, él también se pasó el invierno y el verano y el otoño y la primavera cantando, no hizo otra cosa en su vida que cantar, y qué dicha que así fue, porque lo hizo hermosamente, lo hizo de manera que enriqueció la vida de todo el mundo en torno suyo y nos sigue iluminando al día de hoy, 4 siglos después de la época en que le tocó vivir. Entonces La Fontaine fue cigarra, se debió haber identificado con la cigarra, la debió haber tratado mejor. La hormiga es un personaje detestable, carece de solidaridad, de empatía, no es una buena samaritana, no presta ayuda a su vecino desesperada, es una miserable hormiguilla, sí, trabajadora, amarretes, avara, roñosa, cicatera, profiláctica. A ver, ¿de qué manera podemos más insultarla? Ayúdenme. Contando sus granillos y haciendo provisiones de sus granillos, pasando por la vida con una actitud pacata, ¿verdad? Gasmoña, tartufesca, censurando a la cigarra por la mucha belleza que le regaló durante el verano. Cantar es muy importante, tenemos que tener en el mundo gente que cante,
que nos cante, porque de nuevo nos enriquece, nos embellece la vida, ennoblecen la vida los cantantes, y le hace con ello todos los artistas. Ennoblecen la vida, la hacen más digna, más hermosa, más plena, más digna de ser vivida, más gozosa. Y si nos tocan vacas flacas, la hace más llevadera. ¿Qué haríamos en nuestros momentos de depresión si no tuviéramos la voz de los grandes poetas, grandes músicos, artistas plásticos, bailarines, cine, teatro? En fin, ¿qué haríamos sin ese acervo, sin ese tesoro infinito? ¿Cómo combatir nuestra depresión, nuestra desmoralización sin las cigarras de este mundo? De nuevo, la hormiga es una miserable, es una vara, es una tacaña. Es un personaje, lo que Freud llamaría analretentivo, una vieja de nalgas apretadas, ¿verdad? Embarada, tiesa, psicorrígida y profundamente mezquina, ¿verdad? Profundamente mezquina. Yo esta fábula, la moraleja se la quitaría. No pases el tiempo dedicado solo al placer. No, la cigarra no estuvo sin placer. No. Sí, claro, lo que hacía lo hacía con placer, lo hacía gozosamente, pero con ello le daba gozo al mundo. No fue fútil, no fue estéril, no fue en vano su existencia. Cielo santo. Y nos dice todavía al fondo, trabaja y guarda tu cosecha para los momentos de escasez. Bueno, sí, claro que hay que tener un mínimo de previsión. Sí, claro. Pero caramba, qué castigo más severo para la cigarra, dejarla morir de hambre en medio del invierno, después de haberle regalado al mundo tanta belleza, tanto embelezo, no, tanto arrobamiento, y la lucidez que viene con el arte y la música, las grandes formas del arte. Yo creo que La Fontaine escribió esta moraleja a contrapelo de su propio sentir, a contracorriente de su propio sentir. Él, como el gran artista que fue, tiene que haberse identificado con la cigarra, no con la hormiga. Pero vamos a volver a esto muy pronto cuando leamos, ahora sí, la fábula de Samaniego. Muy bien, queridos amigos, queridas amigas, y así reza la fábula de la cigarra y la hormiga, en la versión de nuestro escritor Félix María de Samaniego. Dice así: cantando la cigarra pasó el verano entero, sin hacer provisiones allá para el invierno. Los fríos la obligaron a guardar el silencio y a acogerse al abrigo de su estrecho aposento. Diose desproveída del precioso sustento, sin mosca, sin gusano, sin trigo, sin centeno. Habitaba la hormiga allí, tabica en medio, y con mil expresiones de atención y respeto le dijo: doña hormiga, pues que en vuestro granero sobran las provisiones para vuestro alimento, prestad alguna cosa con que viva este invierno esta triste cigarra, que alegre en otro tiempo nunca conoció el daño, nunca supo temerlo. No dudéis en prestarme, que fielmente prometo pagaros con ganancias por el nombre que tengo. La codiciosa hormiga respondió con denuedo, ocultando a la espalda las llaves del granero: yo prestar lo que gano con un trabajo inmenso. Dime pues, holgazana, ¿qué has hecho en el buen tiempo? Yo, dijo la cigarra, pues a todo pasajero cantaba alegremente, sin cesar ni por un momento. Ah, ¿con qué cantabas cuando yo andaba al remo? Pues ahora que yo como, baila, pese a tu cuerpo. Terriblemente dura fábula. El último verso, ¿verdad? Baila, pese a tu cuerpo, porque sí, si la hormiga es un insectito, digamos, acinturado, grácil, la cigarra no. La cigarra es torpe, es corpulenta, es tiesa, ¿verdad? No podemos decir que tenga una cinturita así de hormiga como su amiga en el reino entomológico. Así que es terrible, ¿verdad? Es terrible. Entonces, claro, la cigarra canta, se prodiga en tanto que artista, se queda sin sustento, sin mosca, sin gusano, sin trigo, sin centeno. Entonces va a ver a la hormiga que vivía de tabique de en medio, eran miembros del mismo vecindario, ¿verdad? Como quien dice, de tapia de por medio. Y le dice, repito, doña hormiga, pues que en vuestro granero sobran las provisiones para vuestro alimento, prestad alguna cosa con que vive este invierno esta triste cigarra, que alegre en otro tiempo nunca conoció el daño, nunca supo temerlo.
No dudéis en prestarme, que fielmente prometo pagaros con ganancias por el nombre que tengo. Atención, muy importante en la época la noción del nombre. El nombre estaba indisolublemente ligado al honor. Quien daba su palabra de honor empeñaba su buen nombre. Esa importancia de la onomástica, la importancia del nombre. Alguien que comete un crimen mancha su nombre, mancha su linaje, mancha su estirpe, mancha toda su clase social. Es muy complicado esto, ¿verdad? Pero tiene una cosa bella, esta noción de linaje y de estirpe, que es que los individuos no actúan de manera puramente solipsista, ¿verdad? Cada acto nuestro involucra, ¿verdad? Empeña a toda nuestra familia, a todo nuestro árbol genealógico, a quienes serán nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, a nuestros ancestros. Siempre estamos en condiciones de ensuciar nuestra tradición, ¿verdad? Nuestra estirpe, nuestra familia, nuestro árbol genealógico, o bien de depurarlo y ennoblecerlo y constituirnos en un verdadero orgullo para nuestro nombre. Entonces, atención a la importancia que tiene aquí el nombre. Yo sé, amigos y amigas, que en la sociedad de politiquillos corruptos en que vivimos hoy en día, esto ya suena a puro viento. Yo sé, pero no es puro viento. Hubo un momento en que la gente creyó en la honorabilidad del nombre sin mancilla, sin mácula. Sin mácula. Mácula significa sin mancilla, sin mancha. María Inmaculada significa María sin mancha. Mácula igual mancha. Entonces era muy importante esta noción del nombre empeñado, ¿verdad? Y pobrecita, la cigarra le dice, te pagaré con todo y los intereses. El interés es una suma adicional a un préstamo, ¿verdad? Que, por así decirlo, materializa el tiempo. Y todo interés se basa en la noción de tiempo. Depende del tiempo en que vos prestes el dinero y de la cantidad que vos prestes o que vos pidas prestado, ¿verdad? No es lo mismo un préstamo a 3 meses, ¿verdad? Que un préstamo por 25 años. Y dependiendo de las tasas de interés, y esas tasas de interés obedecen a muchas variables. El interés representa el factor tiempo, ¿verdad? El interés protege al prestamista contra posibles devaluaciones o contra crisis financieras o contra recesos o cataclismos o guerras mundiales. El interés es la manera en que el prestamista se protege a sí mismo y la manera en que potencia su dinero con el factor tiempo. Mientras yo te preste a vos esta suma de dinero, tenés que entender que yo no voy a estar usando esa suma de dinero. Si yo tuviese esa suma de dinero que te estoy prestando, yo la metería a ganar intereses en mi propio banco, pero me voy a desprender de esos intereses para que vos uses tu platita. Pero me vas a tener que devolver más, porque ese más, esa plusmarca, ¿verdad? Viene a compensarme por los intereses que no gané, que hubiera podido ganarlo si hubiera tenido ese dinero en mi cuenta bancaria, pero te la di a vos, con la cual ese dinero se convirtió en dinero durmiente, en dinero improductivo. Entonces lo vamos a hacer productivo mediante el interés. El interés es muchas cosas, ¿verdad? Representa muchas cosas, pero es terrible, ¿verdad? Es terrible. Entonces la pobre cigarra insiste en devolverle el todo, el principal y el interés, insiste la hormiguita. Dice la cigarra, te devolveré el principal y el interés. Te pagaré la deuda con sus intereses, le dijo, antes de la cosecha, te doy mi palabra. Y en la fábula de La Fontaine le manda este filazo a la hormiga, dice, más la hormiga, que no es nada generosa, y este es el menor de sus defectos. Entonces, tanta gracia como lo pone, ¿verdad? Es irónico, lo pone en forma negativa, era una manera de decir, la hormiga estaba llena de defectos, era una vieja roñosa, miserable, riña, codo, caldo de riel, todo lo que sea. Pero lo hace de manera negativa y atenuada. Es decir, la hormiga no era generosa, amigos, y este era el menor de sus defectos. Es decir, después de ese defecto viene una procesión de defectos mucho más graves. Me encanta la forma en que La Fontaine le tira ahí su filazo a la hormiga. No era generosa y este era el menor de sus defectos.
Se ve que no la quiere, como no la quiero yo, ni creo que pueda quererla a nadie. A los chiquitos se les enseñan estas fábulas para inculcarles el amor al ahorro, a la precaución, a capitalizar, porque ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el capitalista con el dinero? Lo invierte. ¿Para qué? Para obtener más capital, que reinvierte. ¿Para qué? Para obtener más capital, que reinvierte. ¿Para qué? Para obtener más capital, que reinvierte. ¿Para qué? Para obtener más capital. Y así ad infinitum. Ese es el ciclo absurdo del capitalista, ¿verdad? Es el ciclo absurdo del capitalismo. Aristóteles lo espeluznaba, esa dinámica del capitalismo. Decía, pero no es posible que uno preste una suma y tenga que devolver, y le tengan que devolver más de lo que uno prestó, porque eso es como que el dinero pudiera tener chiquitos, como que el dinero pudiera reproducirse como animalitos, tener crías que van a proliferar, y no, el dinero no es capaz de eso. La obsesión de Aristóteles puede parecer ingenua, pero a fe mía que algo tiene de verdad. Es tratar el dinero como si fuese un ser vivo, capaz de crecimiento, de expansión, de contracción, de movimientos ¿verdad? Concéntricos o excéntricos, centrípetos o centrífugos, ¿verdad? Retráctiles. Es, bueno, la elasticidad, la plasticidad inherente a eso que llamamos dinero. Aristóteles censuraba el interés, el préstamo interés. Por esa razón, porque según el dinero no podía reproducirse y no podía tener bebés, no podía tener chiquitos. Eso decía el gran Estagirita, el fundador del Liceo. Acuérdense que Platón fundó la Academia de Atenas, pero Aristóteles, que fue su alumno, fundó el Liceo. Y fue un filósofo fundamental durante toda la Edad Media, Aristóteles, fundamental. Muy bien, entonces, bueno, ahí tenemos lo que es la fábula de Samaniego. Es terrible. La codiciosa hormiga respondió con denuedo, es decir, con insolencia, con frialdad, con nonchalance, ¿verdad? Ocultando a la espalda las llaves del granero, es decir, no venga esta loca a asaltarme y a robarme. Entonces, mientras le hablaba, la cigarrita vino a tocar su puerta, le hizo su rogatoria, su súplica, y la hormiga le responde sin dejarla pasar adelante. En ningún momento nos enteramos de que la invite a pasar adelante, le ofrezco una silla, una taza de té o de café, o que sea que coman las cigarras, no nos importa. No, la hormiga no es hospitalaria, no, she's not welcoming, ¿verdad? Todo lo contrario. Entonces, mientras atiende en el umbral de la puerta a la cigarra, se esconde el llavero en la espalda. ¿El llavero de qué? Del granero. Yo, prestar lo que gano con un trabajo inmenso. Si a los santos se lo están pidiendo prestado, no que lo regale. Dime pues, holgazana, ¿qué has hecho en el buen tiempo? Holgazana, no estuvo holgazaneando, no fue una vagabunda, trabajó de manera ardua, de manera tremebunda, como posiblemente no lo hizo nunca la hormiga, solo que su trabajo era de otra naturaleza, era un trabajo de otra índole. Eso es lo que urge entender. La hormiga es una poeta, es una cantante, es una artista. Dispensó su trabajo, derrochó su trabajo a manos llenas y trabajó de manera ardua, no era una holgazana. Entonces la hormiga le dice, ¿y qué has hecho en el buen tiempo? Yo, dijo la cigarra, pues a todo pasajero cantaba alegremente, sin cesar ni un momento. ¿Con qué cantabas cuando yo andaba al remo? Pues ahora que yo como, tú baila, pese a tu cuerpo. Es terrible esto, es terrible. Es terrible, me irrita esta fábula, lo reconozco. Ay, no sé qué piensen ustedes, ahí me lo comentarán. Todo esto es muy interesante, porque esta fábula de Samaniego, como la de La Fontaine, tiene una lectura histórica y política en la que vamos ahora a tratar de zambullirnos, digamos, más bien. Y aquí vamos. La cigarra representa el espíritu, digamos así, del catolicismo, ahí donde la hormiga representa el espíritu protestante, luterano, calvinista, bautista, cuáquero, moravo, en fin, de varias otras denominaciones, pero el gran cisma es el cisma entre el protestantismo y el capitalismo. Esto lo estudia Max Weber, el gran sociólogo alemán Max Weber, en un libro de 1904,
que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Atención, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber demuestra cómo la ética protestante eh, eh, tuvo muchísimo que ver en la forja de los valores del capitalismo, de lo que los capitalistas consideraban que era fundamental, que iba de primero, de segundo y de tercero, de su axiología integral, ¿verdad? El espíritu del capitalismo nació de la mano de la ética protestante. En alemán el libro se llama Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Y bueno, es un libro que salió en 1904, como les decía. Es un libro de lo que se llamó sociología económica, ¿verdad? Protestantismo. Bueno, el protestantismo fue el enorme cisma que todos conocemos que se produjo en el seno del cristianismo, cuando en 1517 Martín Lutero publica sus famosas 95 tesis, acerbamente críticas contra una serie de prácticas de la Iglesia Católica. Bueno, Martín Lutero fue excomulgado en 1521, 4 años después de publicar sus 95 tesis, por el Papa León X. También fue condenado por el Santo Imperio Romano Germánico, ¿verdad? En fin, se salvó la cabeza in extremis, ¿verdad? In extremis. Pobrecitos, realmente que por poco lo ejecutan, ¿verdad? Y se salvó gracias únicamente gracias a que intervino por él un importante aristócrata de la época, un príncipe, el príncipe Fernando el Sabio, que lo rescató, impidió que le cortaran la cabeza. Pero su cabeza tuvo precio. La cabeza de Martín Lutero, después de que se pelea con el Vaticano, que se enfrenta con el papado, que critica muchas de las prácticas de la Iglesia Católica y de sus dogmas incluso, y toda la noción de sacramentos, son esos especies como de puentecitos que tenemos para llegar hacia Dios. Bueno, Lutero deconstruye, para usar una palabra de moda, todo eso, ¿verdad? Y vamos a ver la avalancha de consecuencias que eso tuvo para toda la filosofía, el pensamiento, la sociedad occidental. Entonces, muy bien. El capitalismo fue una cosa que surgió sobre todo en la Europa del Norte, ¿verdad? En la Alemania del sureste, en muchos lugares de Francia dispersos, en los países escandinavos, en algunos países bálticos. El capitalismo fue un movimiento que tuvo enorme impacto, pero no por doquier en el mundo. Tomó su tiempo en ir colonizando el pensamiento, el espíritu, la conciencia de la gente. Tomó su tiempo. El protestantismo fue donde más hondamente pegó, fue justamente en los países de Europa del Norte, ¿verdad? En Inglaterra, en su versión calvinista, el calvinismo es más severo, más ascético, más rigorista que el protestantismo, que el luteranismo, ¿verdad? En fin, fue un cisma, fue un cataclismo para la fe cristiana, ¿verdad? Esa fractura, esa escisión entre protestantismo y catolicismo, sobre todo que, insisto, el protestantismo generó, no es lo mismo ser luterano que ser protestante, ya hay una cierta diferencia ahí, ¿verdad? También es otra cosa ser calvinista, es otra cosa ser metodista, es otra cosa ser bautista, cuáquero o moravo. Todas esas son denominaciones derivadas del protestantismo, ¿verdad? Del protestantismo sale, repito, el calvinismo, los metodistas, los bautistas, los cuáqueros, los moravos. Y por otro lado, la Iglesia Católica. Bueno, a como sucedieron las cosas, el protestantismo terminó teniendo una feligresía de mucho más de 900 millones de personas en el mundo entero al día de hoy. Más de 900 millones de personas en el mundo entero son protestantes o miembros de alguna de estas denominaciones que son derivadas del protestantismo. Entonces, ¿qué puedo decir? Sí, el calvinismo, el anglicanismo, ¿verdad? Representan versiones más rigoristas, más ascéticas de lo que era el protestantismo, si cabe.
Sobre todo, lo que el protestantismo diseminó por doquier y sus diversas subramas fue la noción de que el trabajo era fundamental, ¿verdad? De que había que trabajar, había que hacer dinero, había que reinvertir dinero, en fin, el gran mensaje en el plano económico del protestantismo es, señores, dedíquense al trabajo. Y dedíquense al trabajo en el mundo secular, en el mundo laico. Háganse empresarios, háganse comerciantes. En fin, dedíquense a generar dinero, dedíquense a generar capital, a reinvertirlo, a generar más capital, ¿verdad? Lutero establece no Lutero, pero Max Weber establece una diferencia muy importante entre los luteranos tradicionales y los calvinistas. Max Weber es muy cuidadoso en su análisis, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, muy cuidadoso. No es un trabajo burdo, un trabajo extremadamente riguroso. Entonces, el mandato en el protestantismo es dedíquese a trabajar. No crea que su salvación va a estar en los sacramentos. A usted lo va a hacer salvo el trabajo y lo va a hacer salvo la cantidad de dinero que tenga a su disposición. Entonces trabaje. Adiós a las órdenes contemplativas, a los monasterios o conventos contemplativos, a la vida contemplativa, vivir en éxtasis de arrobamiento, orando a Dios, hablando con Dios. No, señores. Pónganse a hacer comercio, a cultivar la tierra, dedíquense a la industria, dedíquense a hacer esto, lo otro. Produzcan. Ese mandato sigue más vigente que nunca hoy en día, ¿verdad? Es el mandato básico de la sociedad en que vivimos. Produzca, trabaje, forme capital, invierta, invierta. Es un diktat, es un mandato. Todos estamos a golpe de tambor, manu militari, ¿verdad? Todos estamos en ese círculo inescapable, asfixiante del trabajo. Y no solamente trabaje, además tiene que innovar. El que no innova, muere. Hay que innovar. Si usted ya creó un tipo de computadora, si no, el año entrante tiene que tener una computadora que ofrezca 1000 otras opciones nuevas. Y así la tecnología tiene que ir innovando. El que no innova se queda perdido en la llanura del olvido. Y entonces la gente no solo tiene el mandato de trabajar y producir, sino además tiene que ser innovadora. Es la tecnociencia jugando con nosotros. Es la tecnología jugando con nosotros, obligándonos a constantemente a no innovar. Me hace tanta gracia cuando se usa la expresión, la cantante Shakira tiene que reinventarse para volver a ocupar los primeros puestos, ¿verdad?, de rating de las canciones más populares. ¿Cómo que reinventarse? Pero ¿cómo que reinventarse? ¿Desde cuándo existe esa espuria, estúpida, absurda noción? Uno le diría a un ruiseñor, pajarito, reinvéntese porque ya conocemos sus trinos y gorjeos. Vamos a preferir más bien a las alondras. Entonces usted, que está en competencia con las alondras, reinvéntese, proponga algo nuevo. Y ahí tenemos de pronto a los ruiseñores intentando jalar como jilgueros o como alondras o como papagayos, yo qué sé, ¿verdad? Tratando a toda costa de reinventarse, como si uno pudiera reinventarse, por el amor de Dios. Qué extrapolación espuria y nefasta del mandato de innovar al terreno del arte. Y sí, el arte en las primeras 4 décadas del siglo XX, lo que se llamó la época de las vanguardias, innovó, ¿verdad? Impresionismo, cubismo, abstraccionismo, fauvismo, surrealismo, cielo santo, los navis de la pintura naif, todo lo que su puntillismo, manchismo, taxismo, feísmo, todos esos ismos que se sucedían a ritmo vertiginoso, era el arte asumiendo la forma del mercado, el arte convirtiéndose en algo isomórfico de la producción y el mercado, de la producción a ritmo siderúrgico, a golpe de tambor, innove, ¿verdad? Y cada artista tenía que venir con su nuevo ismo para tener alguna vigencia, por un rato, ¿verdad? Porque después pasaba de moda. Como decía Mark Twain, es tan mala la moda, tan mala, que hay que reinventarla cada mes. Eso decía Mark Twain. Así que otro dictado, tenés que estar a la moda, usar el tipo de pantalones, de nagua, de corte de pelo, de aretes, de tatuaje, de lo que sea, que esté a la moda. Hay que estar a la moda. ¿Dice quién? ¿En qué nefario, en qué fementido código de la conducta está ese mandato de que hay que estarse reinventando? ¿Por qué?
El artista, por supuesto, evoluciona y cambia y se transforma, pero lo hace a su ritmo propio, de manera natural y sobre todo, esta es la palabra, de manera orgánica. No lo hace por un mandato impuesto desde afuera. Señor, ruiseñor, innove, reinvéntese. El pajarito solo hará lo que él está dispuesto a hacer y lo hace mejor que nadie. Y no tiene por qué combatir con el jilguero o la alondra o con la cacatúa, for that matter. No nos interesa, ¿verdad? Pero bueno, ese es el terrible mandato que hay en el capitalismo, sobre todo en el anarcocapitalismo, ¿verdad? Todo esto es terrible. Entonces vamos a examinar un poquito más de cerca, porque todo esto es inmensamente pertinente en la fábula de Samaniego como en la fábula de La Fontaine. A ver, el libro de Max Weber no es un estudio detallado del protestantismo, sino más bien una introducción a los estudios posteriores de Weber sobre la interacción entre varias ideas religiosas y la economía. Qué interesante, cómo ideas religiosas y economía se fecundan una a la otra. Marx hubiera dicho que la economía es una estructura, los modos, medios y relaciones de producción, mientras que las ideas religiosas, como estéticas, éticas, morales y lo que ustedes quieran, eran una superestructura, es decir, un enorme andamiaje, una urdimbre de conceptos hechos para justificar y legitimar la estructura, es decir, el statu quo de la economía. Había capitalistas, había empleados, había empresarios, había accionistas, había simplemente obreros, ¿verdad? Trabajadores, no tenían otra cosa que vender que la fuerza de sus cuerpos y de su músculo y el tiempo de sus vidas, ¿verdad? Entonces, claro, Weber estudió cosas tan fascinantes como la religión de China, confucianismo y taoísmo en 1915, la religión de la India, la sociología del hinduismo y el budismo en 1916, judaísmo antiguo en 1917, el libro que nos ocupa, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde él argumenta que la ética y las ideas protestantes influyeron en el desarrollo del capitalismo. El espíritu del capitalismo no se refiere al espíritu en el sentido metafísico, sino a un conjunto de valores, ¿verdad? El espíritu de trabajo duro y de progreso. Eso era básicamente. Entonces es una cosa realmente fascinante. Weber remonta los orígenes de la ética protestante a la Reforma Protestante, ya lo mencionamos, 1517, ¿verdad? Aunque Weber reconoció cierto respeto por el trabajo cotidiano secular que había ya en la Edad Media en el seno de la Iglesia Católica. Pero bueno, sucede que la Iglesia Católica, según Weber, aseguró la salvación a las personas que aceptaron los sacramentos de la Iglesia y se sometieron a la autoridad clerical. Pero resulta que la Reforma eliminó efectivamente esas garantías. Desde un punto de vista psicológico, la persona promedio tuvo muchas dificultades para adaptarse a esta nueva cosmovisión. Solo los creyentes más devotos o, entre comillas, genios religiosos dentro del protestantismo, como Martín Lutero, pudieron hacer este ajuste del catolicismo al protestantismo. Eso nos dice Max Weber, ¿verdad? Entonces, en ausencia de las garantías que eran los sacramentos de la Iglesia Católica, de la autoridad religiosa, Weber sugiere que los protestantes comenzaron a buscar otras señales, entre comillas, de que eran salvos. Calvino y sus seguidores enseñaron una doctrina de doble predestinación, en la que desde el principio Dios escogió a algunas personas para la salvación y a otras para la condenación. La incapacidad para modificar o para influir en la propia salvación, pues presentó un problema muy difícil para los seguidores de Calvino, ¿verdad? Era difícil de aceptar eso. Entonces Dios le otorga la gracia a algunos y a otros los priva de ella, cielo santo, pero esto es injusto. Entonces se convirtió en un deber absoluto creer que uno fue elegido para la salvación y despejar cualquier duda al respecto. La falta de confianza en uno mismo era evidencia de una fe insuficiente y un signo de condenación. Entonces, la confianza en uno mismo reemplazó a la seguridad sacerdotal de la gracia de Dios. Lo importante era la conciencia, la confianza en uno mismo. Eso era lo que era esencialmente más importante. Entonces, el éxito mundano, el éxito material, el éxito financiero, se convirtió en la medida de esa confianza en uno mismo que vino a tomar el lugar de la gracia de Dios. Entonces, uno valía lo que uno construía y se sacaba de sí mismo, era inmanente. La gracia de Dios era trascendente, venía de afuera. Ahora estamos en un régimen de inmanencia.
es la confianza en lo que uno vale. Y eso que uno vale es lo que uno tenga, es la materia que uno ha logrado acumular en torno a la riqueza. Entonces, claro, Weber, por ejemplo, siempre detestó el luteranismo por el servilismo que inspiraba hacia el Estado burocrático, ¿verdad? Y en efecto, el capitalismo generó la burocracia, que es una de las pestes y de las pandemias más insidiosas con las que tenemos que luchar hoy en día. Sí, cuando discutió la ética protestante, Max Weber usó el luteranismo como el principal ejemplo de la que llamó unio mística, que contrastaba marcadamente con la postura ascética. Más tarde asoció a Lutero, el exponente simbólico del despotismo burocrático, lo asoció con la hostilidad ascética hacia el eros. Sí, había que ser, como Lutero, frío, rigorista, despótico, burocrático, productivo, ascético, prácticamente estéril, privado de libido, de eros, de lubricidad, de deseo. No había que desear porque el deseo conspiraba contra el ritmo de producción. Había que estar produciendo y el deseo era una distracción, conspiraba contra eso. Entonces, prohibido quedaba el deseo, prohibido quedaba el eros, prohibido quedaba toda forma de voluptuosidad. Esto se marcó mucho más en el calvinismo, que es ya el extremo del ascetismo rigorista de estas religiones, ¿verdad? Sí, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que Weber argumentó en términos simples fue esto. Según las nuevas religiones protestantes que surgen a partir de Lutero, un individuo está obligado religiosamente a seguir una vocación secular con tanto celo como fuera posible. El gran estímulo del protestantismo es sea secular, sea laico, no se meta en el mundo eclesiástico. Una persona que vive de acuerdo con esta visión del mundo protestante tiene más posibilidades de acumular dinero, por supuesto, porque el protestantismo nos ordena no le demos dinero a la iglesia, no hay más diezmos, no hay más esto, no hay más mecenazgo de ningún tipo. Ustedes guarden su dinero y úsenlo para producir, para trabajar, para invertir y generar más capital. Entonces, claro, cuando el dinero ya dejó de ir a la iglesia, pudo convertirse en la base del capitalismo proliferante, ¿verdad? Las nuevas religiones, en particular el severísimo calvinismo y otras sectas protestantes más austeras, ¿verdad?, promovieron con eficacia el dinero ganado con esfuerzo e identificaron la compra de lujos como un pecado. No había que incurrir en lujos sin el placer de la carne ni en nada de nada. Las donaciones a la iglesia o congregaciones de un individuo fueron limitadas debido al rechazo de ciertas sectas protestantes, ¿verdad? Finalmente, la donación de dinero a los pobres, o lo que llamamos caridad, la caritas, fue mal vista. No solo no había que darle dinero a la iglesia bajo ninguna forma, sino que tampoco debemos de ejercer la caritas. ¿Por qué? Pues porque con la caritas, sostenían los protestantes o los calvinistas, se fomentaba la mendicidad, se fomentaban a los limosneros, a los pordioseros de este mundo. Y esta condición, ¿verdad?, de la limosnería, de la mendicidad, se percibía como pereza, como una carga para el prójimo y como una afrenta de Dios, porque al no trabajar, uno dejaba de glorificar a Dios. Cielo santo, ¿verdad? La forma en que ese dilema se resolvió, según Weber, fue que la inversión de este dinero le terminó dando un impulso extremo al capitalismo naciente de acumulación primitiva, ¿verdad? Eso es la ética del trabajo protestante, su glorificación, su paradójica sacralización del trabajo, porque atención, el protestantismo no desacraliza nada, lo que hace es simplemente desplazar la noción de lo sacro, desplazado de lo que siempre había sido eclesiástico, lo desplaza hacia el trabajo. Ahora es el trabajo y el dinero son las nuevas deidades ante las cuales tenemos que prosternarnos, caer genuflectos y persignarnos, ¿verdad? Entonces ya el nuevo Dios es el dinero y es el capital y es el trabajo, es la producción y es la innovación. Y en eso estamos en este momento, ¿verdad? Siendo todos hijos, como somos en Latinoamérica, de un país mayoritariamente protestante como los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Y nos han exportado esa cosmovisión, esa concepción de vida, esa Weltanschauung, como dicen los alemanes,
cosmovisión, visión del mundo. Entonces, ahí tienen ustedes, queridos amigos, cómo en esta fábula de La Fontaine, que es de 1668, o en la de Samaniego, que es de 1771, imagínense ustedes, más de 100 años después, vemos a los dos poetas, a las dos cigarras, ¿verdad? A los dos maravillosos vates, a los dos bardos, los vemos abordar el problema de la escisión entre la ética protestante y la ética católica. La ética católica que promovía la contemplación, la oración, el arrobamiento, la plegaria, la caridad, dar a los pobres, socorrer al más necesitado, de comer al hambriento, de beber al sediento, la parábola del buen samaritano, y la ética protestante. No, usted al darle esa limosna al pordiosero promueve el limosneo. Esto no le gusta a Dios y no le gusta a nadie. Trabaje, de nuevo, trabaje, produzca, invierta, recoja su material, vuelve a invertir e innove constantemente. Esto ha generado tantas neurosis en el mundo, tal nivel de tal pandemia de neurosis, tantos suicidios, tantas amarguras, tantas vidas frustradas, gente que se dedica a acatar bovinamente estos mandatos, hacen plata toda su vida y mueren un día vacíos, tristes, desmoralizados, sin haber entendido nada sobre qué era la vida, qué era el amor, qué era la caridad, qué era la compasión, qué era la solidaridad, qué era nada. No entienden, nacieron, vivieron y murieron sin saber qué era la vida, ni para qué era la vida, ni cuál era el enorme mensaje de la vida, de esa maravillosa aventura que llamamos vida, y que no puede limitarse a la gestión de la hormiga. Acumule, ahorre, prevea, sea profiláctico, sea cauteloso, no le preste a los holgazanes, a los vagabundos. Aquí la pobre cigarra tiene que hacer de limosnera, ¿verdad? Y la hormiga le inflige todo la ética protestante y el espíritu del capitalismo, como lo dice Max Weber en su libro, repito, de 1904, ¿verdad? Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Es un libro muy importante, amigos, y no es difícil. Es un libro muy importante. Cómo Weber examina la manera en que la ética protestante básicamente le dio al capitalismo, a las estructuras capitalismo, formas, medios, relaciones de producción, le proveyó de una superestructura ideológica, axiológica, que la sustentara. Es un modo de producción que genera a posteriori, no a priori, a posteriori, ¿verdad? Post facto, un método de producción que genera luego toda una religión, la religión en tanto que ideología en este caso, que la justifica, que la limpia, que la blanquea, que le da honorabilidad y le da legitimidad. Entonces, eso es. El protestantismo es la religión perfecta para el capitalismo, en la medida en que el capitalismo es en cierto modo hijo del protestantismo. Entre otros padres, atención, el capitalismo es un fenómeno muy multifactorial y muy complejo, no podemos ahora abordarlo in extenso. Pero sí, uno de sus padres o madres fue el protestantismo, sin duda. Era la religión ideal para el naciente capitalismo. Estamos en el Renacimiento, estamos en 1517, año en el que Martín Lutero publica sus famosas 95 tesis, pero ya ahí de sobra existía el capitalismo. No sería sino hasta 1789 que la burguesía capitalista le asestaría el golpe de gracia a las grandes monarquías absolutas, ¿verdad? Por la gloria de Dios, eran monarquías por derecho divino. Ahí tienen ustedes la superestructura, la religión prestándose para legitimar una jerarquía de poder y un modo de producción, ¿verdad? Eso es típico. El caso típico, las monarquías absolutas eran por derecho y por mandato divino y por la gracia de Dios. Todavía el cretino, el genocida, el rufiancillo, el cleptómano de Francisco Franco Bahamonde se proclama a sí mismo caudillo de España por la gloria de Dios, por el amor del Dios verdadero, no del de él. Por supuesto, ¿verdad? Qué inmundicia, qué inmundicia. Pero bueno, ahí tenemos, queridos amigos. Ven ustedes cuán amplias son las, cielo santo, las canteras temáticas que sustentan esta fábula de La Fontaine y la de Félix María de Samaniego que hemos visto otro. Lo que Samaniego significa aquí entre la cigarra y la hormiga es ni más ni menos que las llamadas guerras de religión o guerras religiosas de la Edad Media, ¿verdad? La noche de San Bartolomeo,
cuando en París, por orden de Catalina de Médicis, degollaron a todos los protestantes que vivían en París y que eran notorios protestantes. El Sena amaneció rojo de tanta sangre. Hubo cuerpos flotando durante semanas en el Sena. Fue una masacre, fue una degollina, fue una cosa aterradora. La masacre de San Bartolomeo, ¿verdad? Sí, claro que se libraron terribles guerras entre protestantes y católicos. En París, por ejemplo, bueno, en Irlanda del Norte hasta el día de hoy sigue habiendo tensiones muy pronunciadas entre los irlandeses católicos y el resto de Inglaterra, que no solamente es protestante, más específicamente anglicano y calvinista, ¿verdad? Que son formas más radicales todavía del protestantismo. Entonces ahí, sí, en las Islas Británicas tenemos ahí todavía el día de hoy esa escisión, esa fractura, ¿verdad? Esa ruptura terrible entre dos pueblos hermanos y colindantes, ¿verdad? Y Europa se vio enteramente destrenzada, desgarrada por las guerras religiosas entre protestantes y católicos. Yo no estoy censurando nada, creo que Martín Lutero fue un gran teólogo y aportó una serie de saneamientos que eran necesidades. Era imprescindible que eso tuviera lugar. No estoy satanizando a nadie, salvo a la hormiga, que me parece una aberración, ¿verdad? Detesto la hormiga. Pero bueno, de nuevo, lo que La Fontaine y Félix María de Samaniego hacen es escenificar el encuentro terrible, el choque, la disonancia, el cisma que se da entre protestantes y católicos, que se convirtió en las llamadas guerras de religión o guerras religiosas. Nos encontramos también en las obras de Rabelais, ¿verdad? En Pantagruel, Gargantúa, en muchas obras literarias sale eso, en muchas obras, hay óperas enteras, ballets, novelas, obras de teatro, de todo lo que ustedes quieran, basadas en estas famosas guerras religiosas, no famosas, infames guerras religiosas, en el seno de la Europa dividida por el cisma protestante, el cisma luterano, y más aún por las formas radicales del protestantismo que fueron el anglicanismo, el calvinismo, el metodismo, en fin, todos los que hemos llamado, los bautistas, todo lo que hemos mencionado, ¿verdad? Y bueno, amigos, ahí tienen ustedes esta en apariencia inocua fábula de la cigarra y la hormiga de Samaniego, que tiene, sin embargo, tan terrible subtexto, que está subtendida por potencias y corrientes ideológicas y espirituales tan poderosas. Hay muchísimo más en esta fabulita de lo que cualquiera podría imaginar, y eso es lo que quiero que entiendan. Y ese es el interés de esta conferencia, demostrarles como en una fabulita que cabe en media página, Samaniego pone en escena las fuerzas de contingencia entre protestantes y su ética del trabajo, del ahorro, de la prudencia, del interés a préstamos altísimos, de la usura, de la extorsión, ¿verdad? Y esa ética, que en realidad es una antiética, para mí, a mis ojos. Entonces Samaniego pone en escena esa ética, la ética que propició el capitalismo, ¿verdad? Que fue la novia ideológica del capitalismo, y la ética del catolicismo. Y bueno, esa enorme fractura histórica está aquí plasmada en la fábula maravillosa de Félix María de Samaniego, La cigarra y la hormiga. Queridos amigos, espero que esto les haya resultado de provecho. Les mando un abrazo con todo el afecto del mundo, con toda la gratitud del mundo y todo el respeto del mundo. Creo que al día de hoy yo concluiría: todos somos en mayor medida al mismo tiempo cigarras y hormigas. Unos nos inclinamos más a las cigarras, otros a las hormigas, pero todos tenemos de ambas, porque si no, no podríamos sobrevivir, ¿verdad? Alguien que solo fuese hormiga, únicamente hormiga, se moriría de la depresión. Depresión clínica, tendría que vivir tomando Prozac, Caltruline, Venlafaxina, yo qué sé, Ribotril, ansiolíticos, todo tipo de cosas. Porque el ser humano necesita solaz, necesita odio creativa, necesita expansión, necesita magia, necesita poesía, necesita literatura y música. Alguien que únicamente fuera cigarra, caramba, a menos que sea un artistazo a prueba de balas, Picasso, Igor Stravinsky, Marcel Proust, también la va a pasar mal. La va a pasar mal porque la sociedad castiga a sus artistas cuando no son máquinas de producción de capital,
Si sos Shakira o Bad Bunny o Justin Bieber, no, ahí te premian, sos un niño mimado de la sociedad, pues estás generando capital y enriqueciendo a toneladas de gente, empresarios, asesores de imagen, de editores, dueños de firmas disqueras, todo lo que vos querás, ¿verdad? Pero si no sos Justin Bieber, Bad Bunny o Shakira, y otros hay, Lady Gaga, qué sé yo, es difícil. La sociedad va a tender a castigar a sus artistas de la misma manera en que la hormiga castiga a la cigarra y la insulta diciéndole holgazana, cosa que, repito, no es cierto. Su trabajo simplemente era de otra naturaleza que el de la hormiga. La hormiga da pruebas de crueldad, de inmisericordia, de todos los antivalores concebibles. Queridos amigos, ha sido muy grato para mí, muy grato estar con ustedes en este ratito, un ratote, y nos vemos en nuestro programa siguiente de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Un abrazo fraterno para todos ustedes.